Saludos familia, bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar el testimonio de los samaritanos. Recuerden que estamos repasando y estudiando el Evangelio de Juan. Antes de continuar, le agradezco por favor que se suscriban al canal. Si no lo ha hecho, tome unos segundos. Eso no dura mucho, unos cuantos segundos. Suscríbase al canal, dele me gusta, comparte este video y si puede también, le agradezco algún comentario con respecto a lo que estamos estudiando, ¿ok? Vamos a estudiar entonces el testimonio de los samaritanos en esta ocasión. Juan capítulo 4, versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Esto es uno de los relatos más impresionantes, el testimonio de esta mujer samaritana, de precisamente cómo Jesús llega a su vida y ella tiene una conversión tan genuina que se convierte en una misionera. Al instante, de ipso facto, enseguida, válgase la redundancia, ella va a testificar a sus compatriotas de aquel que le conoce su vida, pero también que le da esperanza. Y digo conoce su vida porque cuando Jesús le menciona 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, fue un comentario incómodo, pero más que hacerla sentir mal, era para que se diera cuenta que Jesús le conocía su pasado. Posiblemente ese pasado la hacía tener un comportamiento en el presente distante. Y digo distante porque ella iba a buscar agua a mediodía, cuando se supone que las damas, las mujeres iban a buscar agua al pozo o temprano en la mañana o en la tardecita, cuando el sol ya ha bajado, pero ella iba a buscar agua a mediodía. O sea, ella prefería evitar encontrarse con las demás mujeres para quizás no sentirse lastimada de que estuvieran murmurando de ella, haciendo comentarios o quizás con miradas que la estuvieran lastimando precisamente por su pasado, porque no tenía pues muy buen pasado, era fracasada por decirlo de alguna manera en sus intentos de establecer una relación y eso llevaba a que ella se escondiera, ¿no? Esa es una óptica y un análisis que podemos hacer de la mujer samaritana. Y prefería ir a mediodía, a pesar de aguantarse tremendo sol, pero tenía tranquilidad. En el sentido de que no iba a ser criticada. Jesús llega justo en el momento en que ella está en el pozo. Y hace una conversación interesante, ¿no? Jesús le pide un favor, aunque todos sabemos ya, por lo que estamos estudiando, que entre judíos y samaritanos no se la llevaban. Había un problema político desde hace algunos años atrás, histórico, un problema también cultural. Bueno, habían varios elementos, incluso también religioso, entre samaritanos y judíos. Los judíos veían a los samaritanos como peor cosa, ¿no? Sin embargo, Jesús siendo judío le pone conversación a la mujer samaritana. Ella responde. Jesús le pide un favor a ella. Y aunque le pidió un vaso de agua, parece que ella no se lo dio, pero sí ella recibió del agua de vida. Dejó el cántaro, dejó lo que estaba por ahí haciendo. Y fue tan impresionante esta conversación que marcó en ella una diferencia, un cambio. O sea, había una sed del alma y Jesús vino a saciarle esa necesidad. Un vacío, precisamente, por un pasado de fracasos, de frustraciones, de intentar establecer una relación, entregaba amor, pero era usada. Podemos imaginarnos precisamente la vida de esta mujer. Y aparte de eso, de que los hombres pues no la valoraban, también estaba el rechazo de las demás mujeres. Pero Jesús marcó la diferencia en ella, el hombre que la trató distinto. Por eso Jesús es Jesús. Y entonces le da a ella valor y emocionada precisamente que Jesús le conociera también su pasado. Cuando le mencionó 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Eh, fue impresionante, ¿no? Esa conversación. Y después de que terminó la conversación, hablaron tanto de Biblia, por decirlo de alguna manera, de teología, de asuntos religiosos, pero ella más le impactó fue el haber conversado de su vida, de su pasado, de su presente también, de lo que estaba viviendo. Y eso le llamó a ella poderosamente la atención de cómo Jesús la conocía perfectamente y sintió en él precisamente un hombre de esperanza, distinto, que la trató distinto y que le llenó su vida, le llenó su vida, le llenó su corazón. Y era entonces
obvio que tuviera que salir a contarle a los demás emocionada y llena de gozo de que había conocido al Salvador del mundo. Salvador del mundo y Salvador de ella, de una vida quizás hundida en la miseria, en la baja autoestima, en el desprecio. Empezó a salvarla a ella la presenta a Jesús, ella lo presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Vamos a seguir analizando esta historia. Para Jesús no existen barreras que separen a las personas, todos somos iguales para Él. Mientras vivió entre nosotros, tuvo que enfrentarse a las barreras existentes y quebrarlas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llevó la salvación a aquellos a los que nadie estaba dispuesto a ofrecérsela? Le era necesario pasar por Samaria, dice Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerlo cuando podía haber tomado la ruta al este del Jordán? De hecho, creo que es pasando por Perea, aunque era más largo, era el camino que utilizaban los judíos precisamente para evitar encontrarse con esta gentuza, es decir, con los samaritanos. Preferían caminar unos cuantos kilómetros de más para evitar encontrarse con esta gente, pero Jesús toma esta ruta para encontrarse intencionalmente con la mujer samaritana. Necesitaba tener una entrevista personal con una persona. Así que la ruta más directa, sí, era el camino yendo a través de Perea, pero Jesús toma esta vía, ¿no? Para encontrarse con la mujer samaritana, la más corta. Dice lo que vamos a estudiar, los judíos samaritanos, la historia de los samaritanos, la mujer samaritana y el judío sediento. Los samaritanos aceptan al Salvador, sed del agua viva, descubriendo al Salvador, proclamando al Salvador. ¿Cuál fue? Vamos a compartir aquí algo interesante. Los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan el Bautista. Esta situación podía crear tensiones entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Los discípulos de Juan, como es natural, eran celosos de la reputación y el estatus de su maestro. La impresionante respuesta de Juan fue que él debía disminuir, pero que Jesús debía aumentar. Probablemente para evitar la confrontación, escuchen esto, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. La razón por la que Jesús abandona Judea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre esos dos lugares, pero no era la única posible. Los judíos devotos tomaban el camino más largo, yendo a través de Perea hacia el este. Pero Jesús tenía una misión en Samaria. ¿Y cuál era la misión? Encontrarse con una persona, no con una multitud. De hecho, Jesús no perseguía multitudes, las multitudes lo perseguían a él. Jesús buscaba individuos, buscaba personas, se encontraba con ellos en su individualidad como si no existiera más nadie en el mundo. Si ustedes analizan, los encuentros de Jesús fue precisamente entrevistas personales, no fue grupales, con Zaqueo, con Mateo, en este caso con la mujer samaritana, con Nicodemo. Es precisamente lo que Jesús hacía y lo que hace hoy en día. O sea, a Jesús le importas tú en tu individualidad como si no existiera más nadie en el mundo. Y eso es maravilloso, saber de que Jesús te conoce a ti, quiere establecer una relación contigo como si no existieran más nadie en el mundo. Vamos entonces, judíos y samaritanos. La historia de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Vamos a ver un poco de historia, ¿no? Desde el año 926 a.C., 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón, y fundan el reino del norte, Israel. En el año 875 a.C., Onri traslada a Samaria, la capital de Israel. 732 a.C., Tiglat-Pileser III deporta parte de la población y pone como rey títere de Israel a Oseas. Acuérdense que había un Oseas profeta, pero no. Este se refiere a un rey títere en el contexto precisamente del reinado de Tiglat-Pileser. 722, Sargón II conquista definitivamente Samaria y deporta gran parte de su población. En el año 721, más o menos, repoblan Samaria con deportados de otros países. Y en el año 720 llevan a Samaria algunos sacerdotes para que expliquen la religión a los nuevos habitantes. Año 557, los samaritanos ofrecen taimadamente su ayuda para construir el templo de Jerusalén, pero son rechazados.
Año 430 más o menos, antes de Cristo, Nehemías expulsa a Manasés del sacerdocio y su suegro Sanbalat le construye un templo en Samaria, en el monte Gerizim. Y en el año 128 antes de Cristo, Juan Hircano, enarca de Judea, destruye el templo samaritano. Un poco de historia, sí. El problema de los samaritanos comenzó cuando Tiglat-Pileser, ya tenemos aquí una referencia más o menos, empezó a reinar. El reino entre el año 745 y 727 más o menos, antes de Cristo. Y se llevó cautiva a Asiria la mayor parte de la población de Israel para que se estableciera allí. Estos eran israelitas. Formaban lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Para completar esta labor de despoblación, el nuevo emperador asirio, Sargón II, el que aparece ahí en el año 722 a.C., él reinó más o menos entre el 722 y 705 a.C., llevó al exilio aún más habitantes del reino del norte. Para unificar el imperio asirio, gente de Asiria y de las regiones mesopotámicas fue llevada a la tierra de Israel para repoblarla. Así, esos recién llegados se mezclaron con el remanente de Israel, tanto religioso como étnicamente. Esto no es más que un breve resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar. Otros incidentes negativos que ocurrieron más tarde, como el intento samaritano de sabotear los esfuerzos de reconstrucción de los exiliados judíos cuando regresaron a su país, solo sirvieron para agravar el problema de intensificar las tensiones entre samaritanos y judíos. El mismo Israel, pero ahora con los inventos que tuvo este rey Robán, 926 a.C., y miren lo que pasó en 1 Reyes capítulo 12, y de ahí en adelante las ideas de este personaje de aumentar impuestos, de presionar al pueblo y en vez de dejarse guiar por los ancianos, se dejó guiar por los jóvenes. No quiere decir que los jóvenes den malos consejos siempre, sino pero en esta ocasión sí pasó. Entonces se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. Básicamente eso pasa. Judá y Benjamín por un lado y las 10 tribus siguientes por el otro lado. Estas 10 tribus conocidas como las del reino del norte. Las otras dos se establecieron en Jerusalén, estas se establecieron en Samaria, pero básicamente surgieron del mismo pueblo. Y a través de la historia se complicaron las relaciones. Para los tiempos de Jesús estaban bien complicadas, con decirle que los judíos trataban a los samaritanos como perros, como cualquier cosa. De hecho, entre los publicanos, perros, cosas así, aborrecibles por la nación judía, estaban los samaritanos. Entonces, en ese contexto, saber de que Jesús, siendo judío, conversa con una samaritana quiere decir que no le importó a él ni la cultura, ni la nacionalidad, ni la idiosincrasia, nada. A Jesús y a Dios no le importa nada, como nosotros, triste y desgraciadamente, a veces vemos a la gente por su nacionalidad, le damos el valor por su etnia, por su color de piel. Digo nosotros porque, bueno, habrá mucha gente, me incluyo por modestia, no porque le pido a Dios, de que uno debe ver a las personas por su personalidad, por su individualidad, por su corazón, por su carácter, por sus cualidades. Y quitarnos los prejuicios. Hay gente que todavía tiene prejuicios tristemente. Jesús, escuche esto, Jesús nos enseñó rotundamente a no tener prejuicios contra nadie, sin importar nacionalidad, sin importar, incluso sin importar religión. ¿Cuántas personas están en muchas religiones pero no han conocido a Jesús, la verdad, el Evangelio? De hecho, no conocen ni siquiera lo que dice la Biblia de forma completa o lo que deben conocer. Entonces, si los prejuicios nos ponen una barrera entre esas personas y nosotros y usted, es complicado que ellos conozcan el verdadero Evangelio y a Jesucristo. Jesús, mejor ejemplo de que este asunto de los prejuicios culturales, religiosos, raciales, no deben aplicarse para los cristianos. Nosotros los creyentes no debemos considerar eso en las relaciones con las demás personas. Todos somos hijos de Dios. La historia de los samaritanos, y le era necesario pasar por Samaria para evitar tensiones entre los seguidores de Juan y los suyos, Jesús decide ir de Judea a Galilea atravesando la región de Samaria. En el camino hace un alto a 1,5 kilómetros de Sicar, donde Jacob había comprado un terreno que había dado en heredad a José. Llegado allí, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob. Era el mediodía, el momento de máximo calor del día.
Mientras los discípulos van a comprar comida, una mujer samaritana se acerca al pozo a sacar agua. Al mediodía, cuando más calor hace, ella se esconde de los demás y evidentemente, como ya lo habíamos mencionado, la mujer samaritana se esconde del qué dirán, de las críticas, de los murmullos, de las miradas ofensivas. No quiere ser vista ni relacionarse con las otras mujeres que temprano o al atardecer van a buscar el agua. Los prejuicios levantados por tantos siglos de historia impiden a la mujer hablar o ofrecer su agua a un judío. ¿Cuáles son algunos prejuicios de tu propia cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Cómo puedes superarlos? Y vuelvo y repito, para nosotros los cristianos que seguimos a Jesús, Jesús nos enseñó de que esto no tenemos que tenerlo en cuenta. Esos prejuicios que muchas veces son tontos, raciales, culturales, incluso hasta políticos. Nosotros debemos estar metidos en esas cosas. Y como mencioné, tampoco religiosos, porque eso nos bloquea o es una barrera para conocer personas lindas, sinceras, que necesitan conocer de Dios y de la salvación. La mujer samaritana y el judío sediento. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya que la mujer no estaba dispuesta a entablar una conversación, Jesús decide romper el hielo pidiendo un favor, dame de beber. Como respuesta, la samaritana le recuerda las dos razones por las que Jesús no debería pedirle favores o hablar siquiera con ella. Era mujer y samaritana. Y de hecho, estas dos razones eran fuertísimas en el pensamiento judío. Y Jesús rompió con esos prejuicios. Interesante Jesús, ¿no? Por lo menos había conseguido iniciar la conversación. Como ocurrió con Nicodemo, Jesús fue directamente al grano. Yo soy alguien especial y puedo darte un agua que apaga toda sed. Al igual que Nicodemo, la samaritana pretendió interpretar literalmente sus palabras. Jesús encendió en ella el deseo de obtener esa agua viva. ¿Tienes sed del agua que apaga la sed del alma? Jesús la ofrece gratuitamente. Entre Nicodemo, y ahorita vamos a ver un paralelismo entre Nicodemo y la mujer samaritana. Evidentemente, ella no entendía. De hecho, hoy en día todavía pasa que algunos no entienden lo espiritual que implica la experiencia cristiana. Algunos entran en una experiencia con Dios a materializar sus sueños y resulta que no está bien, no es el propósito de Dios en su generalidad, porque hay sus excepciones, en que busquemos de Él para materializar nuestros sueños. No es que quiero tener una casa, entonces voy a buscar a Dios para que me bendiga, quiero tener un auto, quiero que me vaya bien, quiero tener la teología de la prosperidad, es lo que me refiero. Esa teología de la prosperidad, eso no es de Dios, eso es del diablo. Ahora, no estoy diciendo que la prosperidad sea mala, ¿no? Ser próspero está bien. Dios decide quién darle precisamente esta oportunidad de tener una prosperidad material. Pero de forma general y en el propósito de Dios está de que tengamos una prosperidad espiritual. Jesús hablaba espiritualmente. Él se presentaba como el agua de vida, como el pan de vida, no necesariamente como el pan físico, como el agua física, no. Era espiritualmente y hoy día precisamente Jesús nos habla en el contexto espiritual. Ahora, si comparamos entre lo material y lo espiritual, hay más fuerza y fortaleza en lo espiritual que en lo material y con lo espiritual fuerte se puede conseguir lo material. El problema es que mucha gente consigue lo material, pero está débilmente espiritual y no le dura mucho, ¿no? Esas cosas materiales por problemas serios de carácter. Entonces, el orden es precisamente buscar a Dios por una fortaleza espiritual para que llene la vida, sacie el alma. Precisamente está Jesús, sus palabras, su mensaje. Y es bueno entender esto, ¿no? Para nosotros enfocarnos que cuando usted busca a Dios en una iglesia es porque quiere un fortalecimiento espiritual. Quiere que Dios le llene, que Dios le guíe, que Él sea precisamente su Salvador. Lo demás, no estoy diciendo que sea malo como mencioné, pero vendrá por añadidura. No es el propósito. Tristemente algunas iglesias hoy día invierten el orden de enseñarle a la gente a que busquen a Dios por lo material cuando es tremendo, como les dije, una enseñanza del diablo. No precisamente entendiendo que lo material sea malo, no, sino que el enfoque sí es malo. Muy bien, avancemos acá. Los samaritanos aceptan al Salvador.
sed del agua viva. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Repasemos las similitudes entre Nicodemo y la mujer samaritana. Vamos a comparar entonces, Nicodemo se oculta en la noche, la samaritana se oculta en el mediodía. Nicodemo interpretó literalmente el nuevo nacimiento, la samaritana interpretó literalmente el agua de vida. Nicodemo, Jesús le señaló la verdad espiritual. Samaritana, la mujer samaritana, Jesús la llevó al deseo de conocer más. Cuando consiguió la atención de la mujer, Jesús no respondió directamente a su pedido. Si quería el agua viva, tenía que venir con su marido. De repente todos sus pecados pasaron por su mente. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te confronta con tu pecado? ¿Evades la situación o se los entregas a Él para obtener su perdón? A ver, más que pecado, porque no sabemos, o sea, es una suposición que estamos haciendo. No sabemos si fue que intentó con uno, no sabemos por qué razón ese uno la dejó, intentó con otro, tampoco sabemos, no lo dice la Biblia, por qué ese segundo la dejó, ni ese cuarto, ni ese quinto, no sabemos nada. Tampoco sabemos si fue que ella le fue infiel al uno, después le fue infiel al otro, tampoco sabemos eso, porque si llegase a ser esta opción de que ella le fue infiel, evidentemente se trata de un pecado, pero no hay esa información. Como puede ser la primera opción de que quizás el primero la abandonó, el segundo la abandonó, el tercero la abandonó, y creó en ella una mujer con baja autoestima, por decirlo de alguna manera. O sea, en otras palabras, sea lo uno o sea lo otro, sea la opción 1, sea la opción 2. Aquí lo interesante es que Jesús conocía su pasado. Y si eso implicaba sus pecados, pues evidentemente. Pero también conocía su pasado fracasado, su pasado doloroso. Y entonces Jesús le hace mención para que ella sepa que incluso ese presente que ella estaba viviendo, de ocultarse, de evitar relacionarse, era consecuencia de un pasado doloroso. Entonces a Jesús se le importa el pasado. A Jesús le importaba el pasado porque precisamente por ese pasado era que ella está viviendo este presente, de ocultarse, de preferir aguantarse el sol del mediodía, de no querer relacionarse. Entonces Jesús va hacia su pasado precisamente para sanar desde allí y llenar desde ese pasado ese vacío que ella, por los fracasos que ha tenido, ha venido teniendo. Entonces Jesús se presenta y le hace esta mención. Y si eso implicaba un perdón de pecados, pues amén, porque también ese es el ministerio de Jesús. Si por alguna razón ella fue la que falló, pues Jesús también se lo mencionó para que ella entendiera que había gracia, había misericordia como lo hay para ti y para mí. Pero aquí una de las cosas que podemos resaltar es que cuánto influye nuestras experiencias pasadas en lo que hacemos en el presente. Y Jesús sí le interesa precisamente para sanar, para que tu presente sea libre y tu futuro sea bendecido y no estés atado a un pasado. Entonces Jesús se lo menciona, se lo trae al presente para que ella se sintiera libre, perdonada, encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Y eso fue lo que hizo que ella se emocionara tanto. Y cuando le fue a hablar a los demás samaritanos, a sus compatriotas, ella no le habló ni de teología ni de religión, porque esos temas también los habló Jesús con ella, sobre dónde se debe adorar, que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad. Jesús le mencionó de esos temas teológicos, a ella le importó fue precisamente su vida, de cómo Jesús se la sacó a la luz y alcanzó gracia. Y eso es lo que ella menciona en Juan capítulo 4 cuando dice, bueno, Él sabe todo lo que yo he hecho. O sea, impresionante, porque es el mismo Jesús que conoce tu vida a la perfección, de hecho más de lo que tú mismo te imaginas. Y con todo y lo que tú eres, o sea, no vas a sorprender a Dios y por eso Dios te llama y te tiene en su gracia y en su misericordia dentro del pueblo, a los que ya pertenecen al pueblo de Dios. A los que no, no lo vas a impresionar a Dios con que hay tal cosa, tal otro, porque toda tu vida está revelada ante los ojos del Señor. Y si Dios te está llamando así, por alguna razón es, tenlo en cuenta, por eso es bueno y muy sabio responder a los llamados de Dios, al llamado de Jesús. Descubriendo al Salvador, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Aquí empezaron los temas teológicos, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La primera reacción fue la negación, no tengo marido, pero Jesús le mostró que conocía su vida íntima. Ante eso la mujer lo reconoció como profeta. Bueno, eso ya lo conversamos. Por segunda vez la mujer intentó eludir toda referencia a su pecado o a su pasado, llevando a Jesús a una disputa teológica acerca de si debían adorar en el templo de Jerusalén o sobre las ruinas del templo del monte Gerizim.
Pacientemente Jesús respondió su pregunta y la llevó a decidirse a ser una verdadera adoradora de Dios. Ahora, la samaritana solicitó de Jesús una declaración que expresaba sus pensamientos. ¿Era él un profeta o el Mesías esperado? Fue la única mujer que escuchó de labios de Jesús declararse el Cristo, el Mesías esperado. La primera persona, o la persona, la primera persona donde Jesús se le presenta directamente como que yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, es precisamente la mujer samaritana. O sea, qué privilegio. Jesús no vaciló en decirle a ella, yo soy el Mesías, soy el Salvador. Quizás, a ver, también de alguna otra forma tenía la esperanza de que apareciera un Salvador, un Mesías. También había escuchado hablar de eso y cuando lo tiene enfrente, más cuando le hizo algunas declaraciones donde de hecho ella menciona que si eres profeta, entonces queda impresionada. Y como le dije ahorita, a todas estas, si usted analiza al final versículos 30 y tanto del capítulo Juan, a ella lo que más le impresionó fue que Jesús le conocía su vida. Los temas teológicos fueron importantes y lindos conocerlos, pero yo creo que por eso es que el Evangelio, más que conocimiento, es experiencia. El conocimiento es importante, el conocimiento doctrinal es claro que importante, pero muchas personas pueden tener el conocimiento teológico, pero no una experiencia con Jesús. Pero hay casos donde hay personas que han tenido su experiencia con Jesús y quizás por alguna razón, de hecho, incluso hasta limitaciones físicas no pueden tener el conocimiento como otros pueden tenerlo, pero han tenido una experiencia maravillosa con Jesús y eso es lo que marca sus vidas y lo que determina básicamente la salvación. Entonces, aquí vemos el tema de la mujer. ¿Cómo descubriste a Cristo y lo aceptaste como tu Salvador? Aquí está el testimonio de la mujer samaritana. Esa pregunta es para ti. ¿Cómo descubriste a Cristo? Proclamando al Salvador, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo, mira aquí está, todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? La llegada de los discípulos interrumpe la conversación. La mujer llena de gozo olvida su cántaro, la razón por la cual fue al pozo y vuelve a Sicar. O sea, ella se emocionó tanto en la conversa con Jesús que se le olvidó hasta el cántaro. Conociendo lo que iba a ocurrir a continuación, Jesús preparó a sus discípulos. En primer lugar, les indicó que hay algo que satisface más que la comida física, el gozo de dar a conocer a otros la salvación. En segundo lugar, les dijo que iban a cosechar lo que otros habían sembrado. La mujer compartió su testimonio y sembró la semilla. Jesús regó e hizo brotar la cosecha. El testimonio personal es la mejor semilla que podemos sembrar en el corazón de las personas. ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Aquí hay algo interesante, ¿no? Jesús como misionero también. Para él su prioridad era la salvación de las almas. Y aunque estaba pasando hambre y tuvo ni sed, él se enfocó en su propósito de salvar almas, de salvar almas, de salvar almas. Ella, cuando conoce a Jesús, se olvidó que tenía que llevar el agua a la casa y ahora se dedicó a una misionera con su prioridad de predicar el evangelio, de predicar el evangelio, de predicar el evangelio. Prioridades. Los verdaderamente convertidos, el ejemplo que nos dio Jesús y las personas verdaderamente convertidas saben establecer prioridades. El tema aquí es nosotros, usted, ¿cuál es su prioridad? ¿Será que hay cosas que le están quitando el tiempo para que usted, como discípulo de Jesús, desarrolle un ministerio, se dedique a establecer precisamente el desarrollo de dones y talentos en la predicación, en la ganancia de almas, se convierta en un misionero? Esa es la prioridad para los que conocen a Jesús, para los que han tenido una relación de verdad con el Señor. Entonces aquí Jesús, tanto como Jesús, como la mujer samaritana, nos dan el ejemplo, ¿no? Tanto Jesús de salvar y ella de predicar y predicar por encima de cualquier otra ocupación. Ahora, esto no quiere decir que no nos organicemos con el tiempo para todo. El problema es que estamos tan desorganizados con el tema del tiempo que a todos le sacamos tiempo menos a Dios, a hacer misión, a ser discípulos, a discipular a otros. Para todo hay tiempo, para el trabajo, para jugar, para dormir, para ver Netflix, hay el tiempo para hacer misión, para ser misionero. La prioridad de la mujer samaritana, que incluso estuvo hasta por encima de la misión que sus deberes de casa, porque dejó el cántaro.
Claro, hoy día tampoco esa es la idea. Me imagino que ella después solucionó la necesidad del agua en la casa, pero el otro extremo y el colmo que estamos viendo es que no hay tiempo, no se está haciendo tiempo para Dios para desarrollar misión. Solamente el sábado en la hora del culto, y eso sí es que, porque en la semana ausencia, brillamos por su ausencia, por la ausencia. Eso hay que prestarle atención. Usted tiene que prestarle atención precisamente a esa parte, cómo está organizando los tiempos para que sea un discípulo que discipula, que enseña a otros de Jesús y del Evangelio. ¿Cuánto tiempo a la semana usted está dedicando para eso? No para ir a la iglesia, no para escuchar sermones, no para que usted se llene, sino para llenar a otros, para hacer obra misionera, para visitar. Eso es clave, eso es indispensable en la experiencia cristiana. Si no lo ha hecho, es momento de que lo haga, de que recapacite y le saque ese tiempo que es de Dios, no es suyo. Es de Dios para que usted se lo ofrende al Señor, se lo presente a Dios, haciendo misión, haciendo discipulado. Vamos entonces a esta cita. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a otros y dar a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Evidentemente, misionera, la mujer y Dios también muy inteligente, bueno, muy sabio, siempre mi Señor Jesús, viendo que había cierta complicación para alcanzar a los samaritanos, siendo ellos judíos y sus discípulos, que eran básicamente judíos, se las ingenió y bueno, tocó el corazón de alguien de allí, de una samaritana, para que le hablara a sus compatriotas del Salvador, del Mesías, de él. Definitivamente Jesús lo que hace, para que todos puedan escuchar de él. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Cristo vino para derribar toda valla divisoria, vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que los judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Entonces, somos uno. En Dios, en el pueblo de Dios, no debe haber nacionalidades. El que ande con esas tonteras, de que este es de este país, este es de esta nacionalidad, es de esta raza, de esta cultura, oiga, desconoce el ejemplo de Jesús. Pero gracias a Dios creo que la mayoría de los que hacen parte del pueblo de Dios están claros. Aquí se trata de abrazar a todo el que quiere reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y volver a los brazos del Padre. Ya no como hijo por creación, sino hijo por redención, o sea, adoptado ahora. Y hay mucha gente que está llegando indistintamente la nacionalidad, indistintamente la cultura, indistintamente de cualquier cosa que le marque la diferencia, porque ahora en Jesús llegamos a ser un solo pueblo, una sola nación, una hermandad. Gracias a Dios la mayoría del pueblo de Dios y de la iglesia está clara. Pero para aquel que todavía está desubicado, mire a Jesús, mire el ejemplo y sintonícese con el Señor, con su misión y con el ejemplo que Él nos dio. Somos un pueblo. Familia querida, muchas lecciones importantes de lo que hemos estudiado hoy. La mujer samaritana, tremendo testimonio, la forma en cómo Jesús la alcanzó, la llenó de agua de vida, refrescó su alma y la preparó como una poderosa misionera. Y de seguro la vamos a conocer cuando Jesús venga. Va a ser una de las personas que vamos a conocer cuando mi Señor venga y ella resucite. Y también la cantidad de samaritanos que por el testimonio de ella conocieron de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y cómo
hemos dicho, somos un pueblo, somos una familia, eso sí. Dios los bendiga. Recuerden suscribirse al canal, dele me gusta, comparte el video. Nos estaremos viendo en el próximo estudio, en el próximo video, estudio de la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Chao, chao.